¿Por qué los antiguos sabios judíos prosperaban incluso cuando todo a su alrededor colapsaba, mientras tú sigues luchando mes tras mes sin ver resultados reales? Existe un secreto que ellos conocían, algo que no se encuentra escrito en ningún manual de finanzas moderno, algo que ha sido transmitido en voz baja durante generaciones, oculto entre las páginas de textos sagrados y en la vibración de palabras en hebraico, pronunciadas con intención profunda. Este secreto no es una fórmula mágica ni un atajo financiero. Es algo mucho más poderoso, es una comprensión ancestral sobre cómo funciona realmente el flujo de la abundancia en este mundo material y cómo tú puedes alinearte con él desde hoy mismo. Lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre tu manera de entender el dinero, el trabajo y la prosperidad, porque te llevará más allá de la superficie visible hacia las raíces espirituales que sustentan toda riqueza verdadera. Imagina por un momento que cada vez que los judíos del pasado enfrentaban persecución, expulsión o pérdida total de sus posesiones, no solo sobrevivían, sino que reconstruían sus vidas con una capacidad casi inexplicable para generar abundancia nuevamente. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué sabían ellos que el resto del mundo desconocía? La respuesta no está en estrategias comerciales externas, sino en una percepción interna profundamente arraigada en la Torá y en los principios cabalísticos que enseñan que el dinero no es simplemente papel o metal. El dinero es una manifestación de luz divina que fluye a través del mundo material y que solo puede ser sostenida y multiplicada cuando existe un canal limpio entre tu interior y esa fuente infinita. Los antiguos sabios comprendían que la prosperidad no comienza en el banco ni en el mercado. Comienza en tu corazón, en tu mente y en la calidad de tu intención cuando realizas cualquier acción relacionada con tu sustento. En la tradición judaica existe un concepto llamado Kavaná, que va mucho más allá de lo que conocemos como simple intención. Kavaná es la conciencia sagrada que envuelve cada uno de tus actos, transformándolos en gestos de conexión con el Creador. Cuando trabajas sin Kavaná, estás simplemente ejecutando movimientos mecánicos, pero cuando trabajas con Kavaná, cada esfuerzo tuyo se convierte en una oración viviente que abre puertas invisibles en el mundo espiritual. Piensa en esto profundamente. Cada vez que realizas tu trabajo con la conciencia de que no eres tú solo quien lo hace, sino que existe una fuerza divina fluyendo a través de ti, estás activando algo que los cabalistas llaman Shefa, la abundancia espiritual que se derrama desde los mundos superiores hacia este plano material cuando hay alineación correcta entre pensamiento, emoción y acción. Los antiguos judíos sabían que buscar dinero por el dinero mismo era cerrar las compuertas de esa abundancia porque estaban desconectados del propósito mayor. Pero cuando buscaban prosperidad para poder cumplir con sus responsabilidades familiares, para apoyar a su comunidad, para practicar tzedaká, que es la justicia compartida a través de la generosidad, y para tener los medios necesarios para estudiar Torá y vivir una vida de significado espiritual, entonces el flujo se abría naturalmente. No era magia, era comprensión profunda de las leyes invisibles que gobiernan la existencia. La Torá enseña en múltiples pasajes que la bendición de Hashem es lo que enriquece y que ningún esfuerzo humano puede producir frutos duraderos sin esa bendición. Pero al mismo tiempo también enseña que el ser humano debe trabajar porque la bendición divina no desciende sobre la inactividad, sino sobre el esfuerzo consciente y dirigido. Aquí es donde muchos se pierden, creen que deben elegir entre confiar solo en Dios o confiar solo en su propio esfuerzo. Pero la sabiduría judaica revela que la verdad está en la síntesis perfecta entre ambos. Tú debes trabajar
como si todo dependiera de ti, y al mismo tiempo confiar como si todo dependiera de Dios. Esta paradoja aparente es en realidad la llave maestra que abre el flujo de prosperidad, porque te coloca en el estado correcto de conciencia, donde reconoces tu responsabilidad, pero también tu dependencia de algo mayor que tú. Cuando logras habitar ese espacio interno de equilibrio perfecto entre acción y entrega, entre disciplina y fe, entonces comienzas a notar que las cosas empiezan a fluir de maneras que antes te parecían imposibles. La Cábala nos enseña sobre la estructura de la realidad a través del símbolo del árbol de la vida, un mapa espiritual compuesto por 10 sefirot que representan diferentes emanaciones divinas y aspectos de la existencia. Cada sefirá tiene su función, y cuando están en equilibrio, el mundo funciona en armonía, pero cuando están desbalanceadas, aparecen los bloqueos y las dificultades. Para entender cómo multiplicar tu riqueza, desde esta perspectiva, necesitas comprender que tu vida material está directamente conectada con las sefirot inferiores, especialmente con Yesod, que es el fundamento, y Malhut, que es el reino físico donde habitas. Pero estas sefirot inferiores solo pueden recibir abundancia cuando las superiores están activas en tu vida. Cuando cultivas Jochma, que es la sabiduría para discernir oportunidades reales de espejismos. Cuando aplicas Binah, que es el entendimiento profundo para planificar y construir con inteligencia. Cuando activas Gesed, que es la bondad y generosidad que abren canales de reciprocidad en el universo. Y cuando balanceas con Geburá, que es la disciplina y el rigor necesarios para no dispersar tus recursos. Todo esto puede parecer abstracto, pero en realidad es profundamente práctico, porque cada sefirá representa una cualidad que debes desarrollar internamente para que tu exterior prospere. Los antiguos judíos no solo estudiaban estos conceptos de manera teórica, los vivían, los aplicaban en cada decisión comercial, en cada negociación, en cada inversión de su tiempo y energía. Ellos entendían que antes de buscar multiplicar el dinero externamente, debían multiplicar la luz internamente, debían expandir su conciencia, purificar sus intenciones y fortalecer su carácter, porque sabían que el mundo exterior siempre es un reflejo del mundo interior. Ahora déjame llevarte más profundo todavía. Existe un principio fundamental en la Torá que dice que la bendición de Dios reside en aquello que está oculto a los ojos, en lo que no se ve completamente. Esto significa que cuando tú cuentas obsesivamente tu dinero, cuando mides cada centavo con ansiedad y miedo, cuando vives en la conciencia de carencia permanente, estás exponiendo todo a la luz de tu mirada limitada y bloqueando la bendición que solo puede actuar en lo oculto, en lo que está cubierto por la confianza y la fe. Por eso en la tradición judaica se enseña que no debes contar tu dinero innecesariamente y que debes mantener cierta discreción sobre tus recursos, porque la abundancia crece en el misterio protegido por la emunaj, que es la fe activa y viviente. Los salmos están llenos de esta sabiduría. El rey David escribió una y otra vez sobre la confianza en Hashem como fundamento de toda seguridad verdadera. En el Salmo 23 declara que el Señor es su pastor y nada le falta, no porque viva en la pasividad, sino porque reconoce que hay un cuidado divino operando constantemente en su vida. En el Salmo 37 dice que ha visto al justo y a su descendencia prosperar, porque practican la generosidad y prestan sin esperar recompensa inmediata. Estos no son versos poéticos vacíos, son descripciones precisas de leyes espirituales que funcionan con la misma exactitud que las leyes físicas cuando las aplicamos correctamente. Cada mañana, los judíos tradicionales recitan una serie de bendiciones que incluyen agradecer a Dios
por proveer las necesidades de todas sus criaturas. Esta oración no es un simple ritual mecánico, sino un ejercicio consciente de reconocimiento que programa tu mente y tu corazón para operar desde la abundancia percibida en lugar de la carencia temida. Cuando comienzas tu día agradeciendo por lo que tienes, por pequeño que sea, estás abriendo tu canal receptor para recibir más, porque la gratitud es el imán más poderoso de la abundancia. La queja y el resentimiento cierran el flujo, mientras que la gratitud y el reconocimiento lo expanden exponencialmente. Pero atención, esto no es pensamiento positivo superficial ni ley de atracción comercializada. Esto es mucho más profundo porque está enraizado en la comprensión de que tú eres un socio del Creador en la obra de la creación continua. Cada vez que produces algo de valor en el mundo, cada vez que ofreces un servicio que beneficia a otro ser humano, cada vez que creas belleza o solucionas un problema, estás participando en el acto divino de traer luz a la oscuridad y orden al caos. El dinero que recibes por ello no es simplemente un intercambio comercial, es una confirmación energética de que has contribuido al flujo de la vida y por lo tanto mereces recibir de ese mismo flujo. Los antiguos sabios enseñaban que quien estudia Torá y trabaja en un oficio recibe doble bendición porque está equilibrando el mundo espiritual con el mundo material, está honrando tanto su alma como su cuerpo, tanto su necesidad de significado como su necesidad de sustento. Nunca vieron contradicción entre ambos aspectos de la vida humana porque entendían que todo es uno, que lo sagrado y lo mundano están entretejidos en cada momento de tu existencia y que separar artificialmente estos aspectos es crear división interna que inevitablemente genera pobreza tanto espiritual como material. Ahora quiero que comprendas algo crucial que puede cambiar tu vida hoy mismo. El secreto no está en hacer más, sino en ser más consciente de lo que ya estás haciendo. La diferencia entre alguien que prospera y alguien que lucha constantemente no siempre está en la cantidad de trabajo, sino en la calidad de conciencia que aportan a ese trabajo. Dos personas pueden realizar exactamente la misma tarea durante el mismo número de horas, pero una puede estar generando abundancia mientras la otra apenas sobrevive, y la diferencia está en la kavaná, en la intención sagrada, en la conexión espiritual que mantienen mientras trabajan. Cuando tú realizas tu labor con resentimiento, con la sensación de que estás siendo forzado o explotado, con la creencia de que mereces más, pero la vida es injusta contigo, estás creando resistencia energética que bloquea el flujo natural de la abundancia. Pero cuando realizas exactamente el mismo trabajo con la conciencia de que estás sirviendo un propósito mayor, con gratitud por la oportunidad de usar tus talentos, con la intención de dar lo mejor de ti porque reconoces la chispa divina tanto en ti como en quienes recibirán el fruto de tu labor, entonces estás creando un canal limpio por donde la bendición puede fluir sin obstáculos. Este es el verdadero secreto que los antiguos judíos conocían y que les permitía prosperar incluso en medio de las adversidades más terribles. No era que tuvieran acceso a información financiera privilegiada ni que fueran más inteligentes que otros pueblos. Era que operaban desde un paradigma completamente diferente donde el dinero era visto como energía sagrada que debe circular, no acumularse por miedo, y que debe ser usado para propósitos que eleven la vida, no para alimentar el ego o crear separación entre los seres humanos. La práctica de tzedaká, que comúnmente se traduce como caridad, pero que en realidad significa justicia, es central en esta cosmovisión, porque enseña que compartir tus recursos no es un acto opcional de generosidad, sino una obligación espiritual que mantiene el equilibrio del mundo.
Cuando das tzedaká, no estás simplemente ayudando a alguien necesitado, estás reconociendo que todo lo que tienes es en realidad un préstamo divino que debe circular para que continúe fluyendo hacia ti. El puño cerrado que se niega a dar eventualmente se atrofia y deja de recibir, mientras que la mano abierta que comparte constantemente se mantiene flexible y receptiva para recibir más. Los sabios del Talmud cuentan historias fascinantes de comerciantes que perdieron toda su fortuna, pero la recuperaron rápidamente porque nunca dejaron de practicar tzedaká incluso en su pobreza temporal, mientras que otros que acumulaban obsesivamente terminaban perdiéndolo todo sin posibilidad de recuperación. Esto no es moralismo barato, es la descripción de una ley espiritual tan real como la gravedad. La energía debe circular para mantenerse viva. Lo que se estanca se pudre, lo que fluye se multiplica. Hay una enseñanza cabalística profunda que dice que antes de la creación del mundo, tal como lo conocemos, la luz divina infinita llenaba todo el espacio sin dejar lugar para nada más. Entonces ocurrió lo que se llama tzimtzum, una contracción voluntaria de esa luz infinita para crear un espacio vacío donde pudiera existir algo aparentemente separado de Dios. Y en ese espacio surgió el universo con toda su diversidad. Este concepto del tzimtzum nos enseña algo fundamental sobre la abundancia, así como Dios tuvo que contraerse para permitir que existiera la creación. Tú también debes aprender a crear espacios vacíos en tu vida para que la abundancia pueda entrar. Si tu vida está completamente llena de preocupaciones, de actividades frenéticas sin propósito, de posesiones que no necesitas y que solo ocupan espacio físico y mental, entonces no hay lugar para que entre nada nuevo. La prosperidad requiere que hagas tzimtzum en ciertos aspectos de tu vida, que te retires conscientemente de comportamientos y patrones que no te sirven, que crees vacío sagrado donde pueda manifestarse lo nuevo. Esto puede significar soltar relaciones tóxicas que drenan tu energía, abandonar trabajos que no honran tu valor, simplificar tu estilo de vida para reducir gastos innecesarios, o incluso hacer ayuno de información consumiendo menos contenido que contamina tu mente con visiones limitadas de la realidad. El concepto de Shefa que mencioné antes es precisamente esta abundancia divina, que está siempre disponible, pero que solo puede descender cuando hay un recipiente adecuado para recibirla. Tu conciencia es ese recipiente y su capacidad depende de cuán limpio, amplio y flexible lo mantengas. Las dudas constantes, los miedos paralizantes, las creencias limitantes heredadas de generaciones anteriores, todo eso reduce el tamaño de tu recipiente espiritual. Por eso, el trabajo interno es tan importante como el trabajo externo, porque no importa cuántas oportunidades aparezcan en tu camino, si internamente no tienes capacidad para reconocerlas, valorarlas y aprovecharlas. Los antiguos sabios practicaban meditaciones específicas sobre las letras hebreas, porque entendían que cada letra es un canal de energía divina con propiedades específicas. La letra Bet, que es la primera letra de la Torá, tiene la forma de una casa abierta en un lado, enseñando que tu hogar debe estar abierto para recibir visitantes y compartir bendiciones, pero cerrado en los otros tres lados para proteger lo sagrado que se cultiva en el interior. Esta es la geometría perfecta de la prosperidad. Apertura generosa combinada con protección sabia de lo esencial. La letra Aleph, que representa la unidad divina, está compuesta por dos yuds separadas por una vav diagonal, simbolizando la conexión entre el mundo superior y el mundo inferior, entre lo espiritual y lo material. Tu vida debe ser como la Aleph, un puente viviente que conecta ambos mundos, que honra tanto las necesidades de tu alma como las necesidades de tu cuerpo, que integra oración con acción, estudio con trabajo,
descanso con productividad. Cuando logras ser esa Aleph viviente, te conviertes en un canal perfecto para la abundancia, porque ya no hay división interna que fragmente tu energía. Las oraciones en hebraico tienen un poder particular, no solo por su significado, sino por la vibración sonora de las palabras mismas. Cuando pronuncias una palabra hebrea, estás activando frecuencias específicas que resuenan con dimensiones espirituales de la realidad. Por eso la tradición enfatiza tanto la correcta pronunciación y la concentración al rezar, porque no se trata de repetir fórmulas vacías, sino de usar tu voz como instrumento que moldea la realidad desde los planos sutiles hacia el plano denso de la materia. Imagina que estás enfrentando una dificultad financiera severa. Has agotado todas las opciones visibles y la ansiedad te consume. ¿Qué harían los antiguos judíos en tu lugar? Primero harían un examen de conciencia sincero, preguntándose si hay algo en su comportamiento que esté bloqueando el flujo. Tal vez falta de integridad en los negocios, tal vez egoísmo extremo, tal vez descuido de las obligaciones con la familia o la comunidad. Este no es un ejercicio de culpa, sino de responsabilidad espiritual. Reconocer que tus circunstancias externas siempre están conectadas con tu estado interno. Luego intensificarían sus oraciones no para pedir desesperadamente como quien mendiga, sino para conectarse más profundamente con la fuente de toda abundancia, para recordar que las dificultades son temporales, pero la presencia divina es eterna. Recitarían salmos específicos, como el Salmo 23, que habla del pastor divino que provee, o el Salmo 121, que declara que la ayuda viene del Creador del cielo y la tierra. Estas palabras sagradas no son magia, pero tienen el poder de reconfigurar tu estado emocional y mental, sacándote de la vibración de carencia y elevándote a la vibración de confianza. Simultáneamente incrementarían su tzedakah, porque entendían la paradoja sagrada de que cuando das en medio de tu escasez, estás declarando tu fe en la abundancia infinita que está más allá de tus circunstancias presentes. Este acto de dar cuando menos tienes es uno de los gestos más poderosos que puedes hacer, porque rompe completamente la lógica de la supervivencia egoísta y te conecta con la lógica de la providencia divina. Obviamente no se trata de dar de manera irresponsable lo que necesitas para comer, pero sí de mantener el principio de compartir, aunque sea simbólicamente, porque esa acción energética abre portales que la mente racional no puede comprender. También buscarían consejo con personas sabias de su comunidad, porque la tradición judaica valora enormemente la sabiduría colectiva y reconoce que a veces estamos tan inmersos en nuestros problemas que necesitamos la perspectiva de alguien que puede ver lo que nosotros no vemos. La humildad de pedir ayuda y consejo es en sí misma una apertura que permite que fluya la asistencia tanto humana como divina, pero sobre todo mantendrían su rutina de estudio de Torá y cumplimiento de las mitzvot, los mandamientos, porque entendían que estas prácticas no son obligaciones opresivas, sino tecnologías espirituales que mantienen tu alma alineada con las frecuencias superiores de la existencia. Cada mitzvah que cumples es como ajustar una antena que te permite captar señales que están siempre siendo transmitidas, pero que solo puedes recibir cuando estás en la frecuencia correcta. Lo que quiero que entiendas con total claridad es que este enfoque espiritual hacia la prosperidad no es pasividad disfrazada de fe. Es la actividad más intensa posible, porque requiere que trabajes simultáneamente en múltiples dimensiones de tu ser, que seas disciplinado en tus acciones prácticas mientras cultivas una vida interior rica y conectada.
Es mucho más fácil simplemente trabajar como autómata sin pensar o simplemente rezar sin actuar, pero el camino judaico exige la integración completa de ser y hacer, de cielo y tierra, de espíritu y materia. Cuando comienzas a vivir desde esta conciencia expandida, empiezas a notar sincronicidades asombrosas, encuentros inesperados que abren puertas, ideas que llegan en el momento preciso, recursos que aparecen justo cuando los necesitas. Esto no es casualidad ni suerte ciega, es el funcionamiento natural del universo respondiendo a tu alineación con sus leyes profundas. Los cabalistas lo llaman masal, que comúnmente se traduce como suerte, pero que en realidad significa el canal espiritual particular a través del cual la abundancia divina fluye hacia ti, y este canal se expande o se contrae dependiendo de tu estado de conciencia y tus acciones. Hay un relato talmúdico hermoso sobre un sabio que era extremadamente pobre, pero nunca se quejaba y siempre compartía lo poco que tenía. Un día un estudiante le preguntó cómo podía estar tan en paz con su pobreza, y el sabio respondió que él no era pobre, que tenía exactamente lo que necesitaba en cada momento y que la verdadera pobreza era tener mucho pero seguir sintiendo que falta algo. Esta enseñanza contiene una verdad revolucionaria. Tu experiencia de abundancia o carencia no está determinada por la cantidad absoluta de dinero que posees, sino por la relación interna que mantienes con lo que tienes. Puedes tener millones en el banco y vivir atormentado por el miedo de perderlos, comparándote constantemente con quienes tienen más, incapaz de disfrutar lo que tienes porque siempre estás persiguiendo lo siguiente. O puedes tener recursos modestos, pero vivir con profunda gratitud, saboreando cada bendición, compartiendo generosamente lo que tienes, durmiendo tranquilo porque confías en que mañana también habrá sustento. ¿Quién es realmente próspero? La respuesta obvia es el segundo, porque la prosperidad verdadera es un estado interior de plenitud y confianza, no un número en una cuenta bancaria. Esto no significa romantizar la pobreza material ni resignarse a la falta de recursos. Significa entender que la construcción de riqueza externa debe ir acompañada de cultivo de riqueza interna, porque una sin la otra conduce al desequilibrio y al sufrimiento. La tradición judaica celebra la prosperidad material cuando es el resultado de trabajo honesto y se usa para propósitos sagrados, pero advierte constantemente contra la adoración del dinero que convierte un medio en un fin y esclaviza el alma humana. En el libro de Deuteronomio está escrito que cuando comas y te sacies, debes bendecir a Dios por la buena tierra que te ha dado. Esta es la ley de la gratitud que transforma cada comida en un acto sagrado de reconocimiento. Pero también está escrito que debes cuidarte de no decir en tu corazón que tu poder y la fuerza de tu mano te han conseguido esta riqueza, sino recordar que es Dios quien te da el poder para hacer riqueza. Esta es la paradoja perfecta que debes sostener. Trabajar con todas tus fuerzas como si todo dependiera de ti, pero reconocer con humildad que tu capacidad misma para trabajar es un regalo divino. Ahora imagina que empiezas a aplicar todo esto en tu vida cotidiana, que cada mañana al despertar dedicas unos minutos a conectar con gratitud, que antes de ir a trabajar estableces una intención clara de servir con excelencia, que durante tu jornada mantienes conciencia de que no estás solo sino acompañado por una presencia que sostiene cada respiración. Imagina que al recibir tu pago, en lugar de quejarte de que es poco, agradeces por lo que es y declaras tu confianza en que vendrá más. Imagina que apartas un porcentaje fijo para tzedaká, antes de gastar en cualquier otra cosa, estableciendo así tu prioridad espiritual.
Si haces esto consistentemente durante 30 días, tu vida comenzará a cambiar de maneras que no puedes predecir porque estarás operando desde un paradigma completamente distinto. No estoy prometiéndote que te harás millonario en un mes. Eso sería irresponsable y falso. Pero sí te garantizo que tu relación con el dinero se transformará, que tu nivel de ansiedad disminuirá, que empezarás a percibir oportunidades que antes no veías y que tu capacidad para generar y mantener abundancia se incrementará porque estarás alineado con las leyes espirituales que gobiernan la prosperidad verdadera. Los antiguos judíos no tenían las comodidades tecnológicas que tenemos hoy. No tenían sistemas bancarios sofisticados ni mercados globales accesibles con un clic, pero tenían algo infinitamente más valioso. Tenían un mapa espiritual preciso de cómo funciona la realidad en sus niveles más profundos y vivían de acuerdo a ese mapa. Nosotros hemos heredado ese mapa a través de la Torá, la Cábala, los Salmos y toda la sabiduría transmitida de generación en generación. Pero muchos lo han olvidado o lo consideran irrelevante en el mundo moderno. La verdad es exactamente lo contrario. En un mundo cada vez más caótico, más ansioso, más desconectado de lo sagrado, estas enseñanzas son más necesarias que nunca porque ofrecen un ancla de significado y un método probado para navegar la vida con propósito y efectividad. No importa cuál sea tu situación actual, si estás quebrado o si estás próspero, si estás empezando o si estás en la cima. Estos principios funcionan porque están basados en la estructura misma de la creación, no en modas pasajeras ni en teorías especulativas. El llamado que hoy resuena en tu alma es a despertar de la ilusión de separación, a reconocer que tú no eres un fragmento aislado luchando por sobrevivir en un universo hostil, sino que eres parte integral de un diseño cósmico donde todo está conectado y donde existe un flujo infinito de abundancia disponible para quienes aprenden a alinearse con él. Este alineamiento requiere trabajo, requiere disciplina, requiere estudio, requiere humildad, pero sobre todo requiere decisión. La decisión de dejar de vivir como víctima de las circunstancias y comenzar a vivir como co-creador consciente de tu realidad. Cada día que pasa sin que apliques estos principios es un día donde dejas dinero espiritual sobre la mesa. Oportunidades que no se manifestarán, bendiciones que no fluirán, porque el universo responde a tu frecuencia vibratoria, y si sigues operando desde miedo, carencia y desconexión, eso es exactamente lo que seguirás experimentando. Pero en el momento en que decidas cambiar tu frecuencia interna, todo el campo de posibilidades a tu alrededor comenzará a reordenarse, no porque el mundo exterior cambie mágicamente, sino porque tú cambiarás tu manera de percibirlo e interactuar con él. Los sabios enseñan que el arrepentimiento verdadero, la teshuvá, es posible en cualquier momento, porque Dios nunca cierra la puerta al que quiere retornar al camino correcto. Lo mismo sucede con la abundancia. No importa cuánto tiempo hayas vivido en escasez o cuántos errores hayas cometido con el dinero, puedes comenzar de nuevo hoy mismo desde un lugar de conciencia elevada. El pasado no determina tu futuro a menos que tú decidas seguir repitiendo los mismos patrones. Pero si eliges crear patrones nuevos basados en sabiduría antigua, entonces estás abriendo un camino completamente diferente. Termino invitándote a que no te quedes solo con estas palabras como información interesante que escuchaste y luego olvidaste, sino que las tomes como semillas que necesitas plantar en el suelo fértil de tu práctica diaria. Busca profundizar en el estudio de la Torá, aunque sea unos minutos cada día. Familiarízate con las enseñanzas de los sabios. Aprende a rezar con Kavaná. Establece una práctica firme de tzedaká.
Cultiva tu vida interior tanto como trabajas en tu vida exterior y observa con atención cómo tu realidad comienza a reflejar tu transformación interna. La prosperidad que los antiguos judíos conocían no era un secreto que guardaban celosamente, era una luz que deseaban compartir con toda la humanidad, porque entendían que cuando uno prospera espiritualmente, todos nos elevamos juntos. Esa luz sigue brillando hoy esperando que tú la reconozcas, la abraces y la vivas en cada aspecto de tu existencia. El mundo necesita personas que entiendan que la abundancia verdadera no es acumular para uno mismo, sino crear flujo que beneficie a muchos. Que la riqueza real no se mide solo en posesiones, sino en la capacidad de dar, de servir y de iluminar la oscuridad con tu presencia consciente. Que puedas caminar desde hoy en el sendero de la abundancia sagrada, donde cada paso que das está bendecido porque reconoces la presencia divina en cada momento, donde cada acción que realizas está impregnada de intención elevada porque comprendes que eres instrumento de una voluntad superior, y donde cada desafío que enfrentas se convierte en oportunidad de crecimiento, porque confías en que todo es parte de un plan perfecto que te conduce hacia tu máxima expresión. Que la luz de la Torá ilumine tu camino y que el flujo de Shefa llene tu vida con todo lo que necesitas para cumplir tu misión única en este mundo.